ya son las 5:01. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos como invitada a Mariela Asato. Para los que no la conocen, y la presenté el otro día, pero a lo mejor alguno de ustedes no estuvo en su ponencia anterior, la presento. Ella es arquitecto, especialista en informática educativa por la Universidad Simón Bolívar, doctora en pedagogía por la Universidad de Barcelona, España. Es profesora titular del Departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas y además vicerrectora administrativa de la Universidad Simón Bolívar. Se ha desempeñado también como secretaria encargada y vicerrectora académica encargada. Fue merecedora del premio bienal otorgado por el Vicerrectorado Académico de la Universidad Simón Bolívar a las mejores innovaciones en la enseñanza mediada por las tecnologías de la información y comunicación. Ella nos va a hablar hoy sobre la economía de la atención como un modelo económico emergente. Bueno, Mariela, bienvenida. Gracias por participar con nosotros y te doy la palabra. El espacio es todo tuyo. Muy bien. Gracias, Mara. Buenas tardes para todos los que me escuchan. Y bien, yo vengo a hablarles hoy sobre la economía de la atención. No voy a repetir lo que ya está dicho en el video, los datos que compartí con ustedes y que dan lugar un poco a la reflexión que hoy tendremos. Yo conversaba con Mara sobre la necesidad hoy de modelar lo que hablamos sobre la economía de la atención, justamente para no saturarlo. La economía de la atención, tal y como vimos en el video, tiene que ver con disculpa Mariela, un momentico, están pidiendo que aumentes un poco el volumen, creo que se te está oyendo muy bajo. ¿Podrás aumentarlo? Porque hay varias personas que están escribiendo, disculpa que te haya interrumpido, ¿sí? Sí, a ver, chequear ahora. ¿Aló? Sí, ¿aló? Muy bien, ok, disculpa, si puedo, creo que muchos no te escucharon, ok. Disculpa, ok, gracias. Okay. Súbelo, entonces, sí. Lo subo, ahora. Súbelo un poco más. Ahora mismo, ahora un poco más, ok, perfecto. Ahora lo máximo, ok. Bien, decía entonces que hoy estaré hablando de economía de la atención, que la mayoría de ustedes ya ha visto el video, por lo cual no voy a repetirme, y que la idea un poco es modelar la economía de la atención y no saturarlo, y propiciar que este espacio realmente pueda servir para interactuar entre nosotros y para saber si hay alguna duda sobre la información o la explicación y el alcance de la reflexión que tendré. Efectivamente, la economía de la atención está vinculada al exceso de información, como lo vimos. Este concepto de infoxicación a finales del siglo XX, que es decir, sí, es un tema de exceso de información. Es verdad que el dato que vimos sobre 2020, estamos generando 1,7 más de la población mundial, y que estas personas que son internautas consumen una cuarta parte del día en consumir y producir información. Esto es verdad. Entonces, un poco lo que acuñábamos, y por qué toda esta presentación y reflexión se debe, por supuesto, al Premio Nobel de Economía, Herbert Simon, cuando en los años 70 hizo una salvedad y dijo, un momento, exceso de información es pobreza de la atención. Entonces, efectivamente, nos dimos cuenta que la atención era un bien escaso y se genera entonces una economía de la atención. Efectivamente, esto es cierto, y paralelo a eso, toda esta cultura digital y todo esto... Mariela, disculpa todavía otra vez que te interrumpa, pero todo el mundo está escribiendo. ¿Tienes algún problema en el micrófono? De repente se te va la voz y no se te escucha. No sé ahora sí, creo que te puedes echar un poco para atrás porque una parte que nos perdimos por completo, no se oía más nada. Disculpa, Mariela, de verdad. Si puedes, disculpa. No, claro que sí. Les decía, me imagino que esto sirve de prueba otra vez. Les decía que iba a hablar de la economía de la atención, les decía que iba a modelar la economía
Les decía que sí tiene que ver con el exceso de información, como lo vieron en el video, que sí tiene que ver con esto que producimos a diario con el dato 2020 de 1,7 megabytes, que tiene que ver, por supuesto, con la manera de consumir esta información y de crearla, cuando este dato me dice que estamos al menos en promedio 6 horas en la Internet y que más de la mitad de la población mundial, por supuesto, puede acceder a información. Entonces, efectivamente, hablaba de lo que había propuesto Herbert Simon cuando se dio cuenta que había una sobrecarga de información y efectivamente dijo, espérense un momento, el exceso de información equivale a una pobreza de la atención. Entonces sí, se genera lo que había dicho y me repito, y disculpas porque me repito, es que la atención se vuelve un bien escaso y cuando un bien es escaso, se genera una economía. Y es por eso que efectivamente hablamos de la economía de la atención. Pero efectivamente, ¿por qué es el modelo económico emergente? Bueno, efectivamente porque vivimos en una cultura visual, en una cultura digital, y efectivamente estos dispositivos han permitido recrear realidades que condicionan esa manera que tenemos de mirar el mundo. Por supuesto, a partir de eso, las tecnologías siguen condicionando nuestro comportamiento. Y cuando hablamos del Internet, entendamos que la Internet tiene 40 años, pero la web, esta web que conocemos, esta web que nos permitió tener en digital toda esta información, crearla y consumirla, tiene 30 años. Entonces llevamos 30 años con una evolución tecnológica. Recordemos el inicio, una web 1.0, que denominamos como 1.0, ¿sí? Y que me permitía consumir inicialmente todo ese texto físico que tenía, ya podía tener acceso en línea. Cero interacción, pero luego vino esta situación colaborativa, participativa, que me permitían las redes sociales y empezó a evolucionar, por supuesto, esa web. Y luego el exceso de información hizo que fuera necesario construir estructuras de metadatos para organizar esa información, porque era excesiva información, pero para accesarla necesitaba una estructura, un orden. Y hoy estamos en que, dependiendo de la navegación que yo haga y las trazas que haga, esa información entiende, tiene un comportamiento y me busca a mí. Y efectivamente el algoritmo también puedo diseñarlo y tener comportamientos inteligentes y predictivos, y muchas veces no sabemos si estamos interactuando con un bot, con un robot, o estamos interactuando con un humano. De manera que las tecnologías han evolucionado y en paralelo también generacionalmente el ser humano, que presiona a la sociedad y presiona cualquier política económica, política, etc. Entonces, decía en el video, realmente somos capaces de atender a todo aquello que pasa delante de nuestros ojos. ¿Por qué procesamos una información y por qué no es otra? ¿Por qué es importante para todos? Sean profesores, sean directores de instituciones educativas, sean líderes sociales. A todos nos importa y debemos tener curiosidad por saber exactamente cómo estamos consumiendo información, cómo lo estamos creando y además cómo estamos haciendo que el otro pueda consumir alguna información que genero. Pero, y ponía el punto allí, en este instante, porque miren, si esta conferencia o si esta intervención hubiera sido hace 4 meses, por supuesto la reflexión hubiese sido con otros matices. Tan importante, pero con otros matices. Hoy, después de saber qué es lo que ha sucedido a nivel planetario con el COVID, que es fundamental, que es el uso de esa pantalla. Recuerden que la evolución de la pantalla lo consumimos toda esa información a través de pantalla, que el inicio se remonta a mediados del siglo XV cuando el velo de Alberti y sencillamente se enmarcó una realidad para darle cierta perspectiva y entender qué era lo que quedaba dentro del cuadro y fuera del cuadro. Hoy entendemos que nosotros dejamos dentro del cuadro
información que queremos que otro revise, que otro lea, que otro consuma. Entonces, si somos conscientes hoy en día que las tecnologías nos han permitido esto que está pasando en este instante, que no necesitamos reunirnos en un espacio presencial para que se dé esta conversación o esta interacción o esta actividad, y sabemos que podemos manejar una pantalla para entender que ese público pueda atender a un contenido y a no otro, díganme ustedes, educadores, líderes sociales, directivos de instituciones, toda esta reflexión, cómo todo esto tiene sentido. Si nuestra cultura, ¿cómo puede ser si nuestra cultura realmente se ha basado, lo que digo aquí en la presentación oral de contenido? Es posible, y la pregunta se la hago a cada uno de ustedes, que hayamos desaprovechado todas las potencialidades de una pantalla, de estos códigos gráficos, y que realmente la exposición en estos medios tenga un valor educativo y realmente comunicacional. Realmente esa es la pregunta, porque efectivamente, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué esto sí es un nuevo modelo económico? Porque todas las instituciones de educación superior, lo hemos visto en las distintas intervenciones y en las distintas charlas, no hay una charla que no tenga como subtítulo retos del siglo XXI, retos de la educación en pospandemia o durante la pandemia. Es una realidad. Entonces, todas las instituciones de educación superior, me está llegando un, ok, gracias. Todas las instituciones de educación superior en este momento se plantean cómo hacer posible y viable administración de contenidos en línea, que por supuesto tienen que estar mediados por una pantalla, y que realmente, primero, sean, la palabra es que sean primero manuales, interesantes, importantes, que no saturen la capacidad y que realmente tengan una apuesta y sean posibles dentro de una gestión educativa. Entonces, todo se ha volcado en la web. ¿Qué pasó en el COVID? ¿Qué pasó? Bueno, que sencillamente saturamos y seguimos saturando a estudiantes con excesos de contenido, con excesos de información. Saturamos incluso las líneas síncronas, Zoom, Skype, Jitsi. Las saturamos con sesiones, con horas y horas de sesiones síncronas. Esto que estamos haciendo, esto que inicié diciendo que yo misma voy a modelar la economía de la atención para dejar que ustedes además nutran el espacio. Esto, que es una reflexión para todos, tiene que servirnos para que a la hora de instrumentar políticas institucionales que tengan que atender a la revisión de programas, a la revisión de toda una política académica, tenga que pasar realmente por entender qué ofrezco al público, qué ofrezco como oferta académica. Hay una revisión continua. Las últimas publicaciones dicen que las propuestas educativas están cambiando porque además la evolución de estas generaciones demandan, la sociedad laboral 4.0 demanda otro tipo de competencias, de manera que nos tenemos que mover muy rápido y ser muy ágiles para aprobar y desarrollar propuestas académicas que permitan a las instituciones conocidas, las instituciones de educación superior, no desaparecer. ¿Cómo evaluamos las posibilidades de nuevas propuestas a la luz de lo que estamos diciendo, del potencial de información que se genera, de cómo se está consumiendo, de por qué tengo que buscar que aquel que consume la información que estoy vendiendo de alguna manera esté realmente concentrado, atendiendo y tenga la intención de consumirlo? Esto que es fundamental y que pareciera que es algo quizás sin importancia, en este instante y mucho más en este instante es fundamental que nos hagamos la pregunta. Por ejemplo, yo profesor,
cuando comparto un contenido? ¿De qué manera está diseñada esa pantalla? ¿Cuántos K envío a un estudiante concretamente? Cuando me comunico con el otro, ¿de qué manera lo hago? ¿Cómo saturo con 74 pantallas en un PowerPoint a un estudiante para que tenga que entender un concepto concreto? ¿Cómo realmente hago y genero el deseado engagement? Que lo repetí en otra de mis ponencias y que ahora vuelvo a eso. ¿Cómo realmente hago que el estudiante no voltee hacia el otro lado? ¿Por qué puedo fijar la atención y por qué la intención de mantener a un estudiante, concretamente a un estudiante? ¿Y cómo esto se convierte en un modelo, por supuesto, para las grandes compañías, tal y como lo decía en el video, de manera general, pero ahora sí para toda institución educativa que realmente esté en este momento revisando y repasando una oferta posible en el marco que tenemos en este instante preciso. Entonces, bueno, básicamente compartir las mismas imágenes, es esto lo que vemos. ¿Cómo generamos este tráfico? ¿Qué compramos? ¿Qué vendemos? ¿Cómo hacemos para que estas personas que están dedicadas a este dispositivo estén realmente atendiendo y realmente consumiendo lo que nos interesa? ¿Qué es lo que está pasando realmente con el desarrollo de contenidos cada vez más cortos? ¿Qué está sucediendo con esta educación sobre demanda, donde los contenidos ya no se consumen de manera lineal, donde el estudiante va a seleccionar un contenido que le interesa porque le interesa? ¿Cómo pensamos en todos estos conceptos que estamos viendo en la sociedad actual y que de alguna manera podemos incorporarla? ¿Cómo realmente generamos pantallas cada vez más económicas, si se quiere, concretas y de calidad? Yo creo que en este instante, básicamente, es esta la pregunta que yo les hago. Si alguien quiere intervenir, me encantaría escucharlo desde su experiencia, desde lo que tiene que hacer en su ámbito, y quisiera dejar abierto el micrófono o el chat, Mara, para que las personas que quisieran intervenir sobre este tema lo hicieran ahora. Bueno, aquí estamos nuevamente. Fíjense que el objetivo de la conferencia de hoy con Mariela es que de alguna manera interactúen ustedes con ella. Entonces, bueno, yo los invito a que levanten la mano, pero no de video, sino hay una manita que aparece en el chat, que creo que pueden levantar la mano, ¿no? Al ladito. La verdad que ahora no la veo, pero en algún lado está. O escriban y dicen que quieren conversar. Si no, escriban las preguntas o los comentarios para interactuar a través del chat. Ahí levantaron una mano. ¿Quién fue? Hay un dedito. Alicia Villamizar. Creo que quiere hablar Alicia, ¿sí? Carlos, ¿puedes darle la palabra a Alicia? Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Mariela. Muy, muy interesante. También lo que yo estoy observando es que esto es tan nuevo, sea nuevo, no la tecnología y no el poder estudiar a través de la internet, no, sino nuevo el hecho de que esto transforma todos los sistemas, no solamente el educativo, sino todos los sistemas sobre los cuales funciona nuestra sociedad. Entonces, digamos que estamos aprendiendo sobre la marcha. Me preocupa un poco la métrica, es decir, cómo vamos a medir ese conocimiento que esperamos transmitir a través de la internet. Estoy hablando de la educación superior, estoy hablando de las universidades. Entonces, ¿qué métrica vamos a usar? No la tenemos, porque si bien nos hemos
podido percatar ahorita con nosotros, que de paso les digo que la Simón Bolívar es una de las poquísimas universidades que se ha mantenido activa y que ha logrado redimensionar su sistema trimestral para poder avanzar y no detenernos, porque las otras universidades grandes están prácticamente paralizadas, no han podido avanzar mucho. Entonces, ¿cómo vamos a medir ese conocimiento? Bueno, y lo que quería completar con la idea, evaluar, o sea, la parte de evaluación, a mí me preocupa como docente, ¿okay? Porque estamos utilizando una tecnología que la estamos usando masivamente para nuestros cursos y no veo, todavía no logro, digamos, sentirme, no sé si cómoda, satisfecha o segura con la forma en cómo voy a evaluar y cómo voy a medir que el estudiante esté adquiriendo conocimiento y no se esté llenando de información, porque esa es otra cosa que debemos diferenciar. Lo dijo, se ha dicho varias veces aquí en el seminario. Y otro, ¿cómo vamos a hacer también, que me preocupa, o sea, cómo vamos a hacer para conservar los estándares de la educación superior, es decir, de los estudios universitarios, para que eventualmente en un futuro, que no sé cuán lejos o cerca esté, no se convierta en la universidad de la vida? Es decir, que seamos tan laxos en términos de simplificar lo que vamos a transmitir, que bueno, que ya pues realmente las universidades pues dejarán de tener su papel, o a lo mejor es eso, no lo sé. Estamos ante estamos entrando en una dimensión que tiene muchísimas preguntas, que nos plantea muchísimas preguntas. Y bueno, con suerte pues tenemos estos espacios para entre todos visualizar cómo vamos a hacer. Esa es la cuestión, Mariela. Gracias. Sí, ok, sí, gracias. Claro, gracias Alicia. Primero además un saludo para ti. Mira, es justamente, ¿por qué abrir los micrófonos, Mara? ¿Y por qué? Porque hay mucha necesidad de conversar sobre esto, porque existe todavía, primero además, no tantísima información y además no hay una ruta clara. En primer lugar, hablabas de métricas, tienes toda la razón. Claro que estoy hablando de la economía de la atención, pero la economía de la atención tiene que estar vinculada justamente con lo que está pasando en este momento en la educación, a nivel universitario y a nivel básico. Fíjate tú, ¿qué pasa con las métricas? En una de las entrevistas a mí me decían, ¿pero qué estamos haciendo? Estamos haciendo. Nos encuentra esto, no estábamos preparados, ni organizados, ni ordenados y desunidos. Entonces, ¿cuál fue la mejor ventaja? Hacer a nuestro modo y entender. Y eso es lo que está pasando. En este momento comienzan entonces a generarse la investigación de lo que hicimos y sobre esa base generar las métricas y sobre esa base hacer una propuesta. No había manera de proponer algo si no comenzábamos a hacer. Y Alicia, tú lo acabas de decir, la Universidad Simón Bolívar concretamente tiene en su haber casi 300 cursos de pregrado y posgrado donde profesores que estaban formados sencillamente hicieron una oferta por 6 semanas. Esos son cursos que tienen que ser cada uno de ellos evaluados. ¿Por qué? No porque está comprometida la calidad, de ninguna manera. El profesor es el experto en contenido y siempre hará el esfuerzo por transmitir, por llegar, por hacer. Pero seguramente las estrategias tienen que ir tuneándose. Cuando hablo de economía de la atención digo que, ¿qué hizo la escuela básica y qué hizo la universidad? Saturemos a los estudiantes de contenido. Si yo soy el experto, ¿cómo puedo decirle? Es como que tú le dejas a alguien chocolate, 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 porque tiene hambre y entonces quiere... Digo, ¿cómo lleno eso? Bueno, le doy contenido, más contenido y más contenido. Y sobre esa base comencemos a construir. Vale, hoy estamos de acuerdo en que esa es la primera gran etapa. Vamos a darnos cuenta en la segunda que si tenemos que empezar a adecuar nuestros sistemas a esquemas que seguramente empiezan a hacerse ahora sí híbridos,
porque se supone que el espacio presencial no desaparece, empieza a cambiar, pero sencillamente esos esquemas tienen que hacer que el profesor comience a entender eso que tengo, ese contenido. Déjame ver, ¿qué hay en esa pantalla? ¿Cuántos K? Muchas veces lo he dicho, muchas veces trasladamos el Word, lo pegamos en una presentación PowerPoint y queremos que el estudiante lea lo mismo en pantalla que lee a lo mejor en un documento Word. Es decir, son tonterías, pero el estudiante no atiende. Consumir su atención en exceso de información que no tiene ningún valor, ahí está el problema. El estudiante en este momento necesita experiencia educativa. La experiencia educativa, ¿cómo se construye? Primero con la estrategia y luego sencillamente con contenidos concretos. Lo único que tenemos para ellos son experiencias educativas, porque lo demás puede encontrarlo en otros lados. Entonces es importante que seamos conscientes de qué es lo que está pasando en estas pantallas, en ese marco, qué dejo dentro y qué dejo fuera. Alicia, estamos en el proceso y sé que poco a poco todos iremos haciendo. Nadie en este momento que les diga el 1, el 2, el 3, el 4 es este, no hagan caso de eso. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 va a salir de la experiencia de cada quien. Yo siempre cito a Latour y voy a citarlo. Latour tiene un libro extraordinario que se dice ¿Dónde aterrizar? Y seguramente tú lo conoces, Alicia, tiene que ver además con cómo nos hemos cargado el ambiente, pero hay unas frases espectaculares que él dice, a ver, estamos todos en vuelo, hemos salido de un origen al que más nunca volveremos y estamos en camino de un destino que ya desapareció. La total incertidumbre, eso es lo que realmente tenemos, pero sobre la base del construir e ir analizando lo que hemos hecho, nos va a permitir identificar patrones que nos va a permitir entonces sí construir la realidad local, porque todas las realidades no son las mismas, no podemos generalizar y ese ha sido el gran problema a nivel planetario. Gracias, Mariela. Carlos, Yolitza pide derecho a palabra. ¿Se le pueden dar el micrófono? Buenas tardes, ya yo había pedido la palabra. Mucho gusto, César Méndez. Perdón. Ok. Voy a irme un poco, salirme un poco del aula y voy a irme un tono un poco más administrativo, que es lo que me toca a mí presencialmente en la oficina donde estoy trabajando, que es la coordinación del ciclo básico de la Universidad Simón Bolívar. El problema que tenemos ahorita con esta abundancia de información es que el estudiante justamente con tanto acceso a información que tiene actualmente, no filtra qué información está recibiendo. Él busca información inmediata, él busca lo primero que pueda conseguir, le cree a lo que le digan por WhatsApp, le cree lo que digan por Twitter y no busca la fuente oficial. Entonces estamos teniendo un problema de que, por ejemplo, seguimos mientras no sepamos todavía hasta dónde nos va a llevar esta pandemia y cómo van a seguir la evolución de nuestras actividades universitarias en lo que queda de año 2020, no, que oí que el profesor dijo tal cosa, no, que me van a cerrar la materia. Entonces, ¿cómo hacemos actualmente con justamente esta abundancia de información nos está jugando en contra? Porque efectivamente el estudiante no se está yendo a la fuente. O sea, no se está yendo a la fuente que realmente corresponde. Entonces, nos está pasando que la gente le está creyendo más a un audio de WhatsApp, a lo primero que ve en Twitter, que realmente a donde debería acudir a preguntar. Entonces hay algo que tener cuidado y hay que efectivamente ver cómo uno, desde la posición donde está, juega a dar la información correcta y competir con ese mercado de información que tenemos. Sí. Gracias, César. Gracias por tu intervención. Fíjese, es fundamental. Esto es bidireccional. La cultura es para el que consume y para el que crea información. Es para ambos. Fíjate, alguien me hacía, en el foro, alguien hacía una intervención y me decía, es que hemos generado ahorita con el problema de la pandemia un WhatsApp para que los estudiantes pidan documentos.
Y entonces, un poco la preocupación, ahora piensan que uno está disponible 24/7 y esperan que en la inmediatez se responda. Claro, entiendo la preocupación, vale. Estamos hablando nuevamente de pantallas y tecnologías, porque la tecnología modela nuestra manera de actuar. Entonces, cuando tú activas una tecnología y sobre esa tecnología colocas en ese canal información, si tú no generas unas reglas claras de tal hora a tal hora, voy a colocar esta información y las personas, si tú utilizas una tecnología como WhatsApp que te permite que en la inmediatez tú puedas responder, lo he dicho además en el video, donde dices que el doble check, además sé que me has leído, de manera que espero que me respondas inmediatamente. Eso forma una cultura del medio que es fundamental. La ecología de los medios nos hace cada día más actuar por qué este sí y por qué el otro no. En la parte administrativa y en la parte educativa, muchas veces utilizamos tecnologías porque están de moda sin saber realmente con qué criterio las utilizo. Y en la parte administrativa exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los canales fundamentales si hablamos de una universidad? Por supuesto, las comunicaciones oficiales que da la gestión, un asuntos públicos. Quien lleva la línea editorial de una institución es justamente el canal. Todos los demás canales, bueno, es responsabilidad de aquel que lo consume, si está creyendo en aquello. Es decir, hoy este exceso de información tal y como lo que hace que el consumidor también tenga una cultura de búsqueda de información. Está la intención y está la atención. Entonces, la atención se logra de muchas maneras. Yo les dije que hay muchos trucos. En el video están representados, de manera que para captar tu atención a lo mejor pongo algo muy amarillista y capté tu atención y desvirtué, pero eso es responsabilidad ¿de quién? Del lector, del creador. Por eso digo que es fundamental que nosotros comencemos a tomar conciencia de la importancia que colocamos en cualquier dispositivo, cualquier mensaje, porque es fundamental, porque además ya no se queda con que yo lo dije y verba volant, scripta manen, es decir, aquello que está en el dispositivo rueda y se hace viral y lo coloca y lo vuelven a repasar. Entonces es fundamental saber exactamente cómo se trabaja la información y mucho más, por supuesto, en la parte administrativa. Reglas claras, tecnologías que son las adecuadas, eso es fundamental para lo que estamos haciendo. Ahora le van a dar la palabra a Nathan. Nathan, ¿está por ahí? Okay. Sí, hola, buenas tardes. Natalie Moreno, Universidad Simón Bolívar. Me dijeron Nathan y Natalie. Hola, Natalie. ¿Qué tal? Hola, Mariela, muchas gracias por la exposición. Bien interesante. Hay tres cosas, ¿no?, que llaman mucho mi atención. ¿Okay? Evidentemente, en ese planteamiento tan interesante que estás haciendo, ¿no?, de ver la manera como el manejo de la atención por parte, para poder ofrecerle un contenido a los estudiantes, se puede enmarcar en términos de variables económicas. Si queremos llevar eso a la práctica, eso digamos, nos obliga de alguna manera a estructurar algún tipo de lenguaje visual, en el cual podamos usar elementos que de alguna manera refuercen el discurso sin necesidad de saturar lo que esté en la pantalla, ¿no? Y siempre he pensado que en ese aspecto tus presentaciones son paradigmáticas. Porque bueno, tienes un lenguaje visual muy, muy bien consolidado, una marca propia, pero bueno, no todos los mortales podemos llegar hasta allá. Entonces, ¿cómo ante la dificultad de poder generar un lenguaje visual propio, podamos incluir elementos de economía de la atención con los cuales todos nos podamos sentir cómodos? Es decir, el profesor pensando que está dando la información que quiere dar y el estudiante entendiendo cuál es la información que efectivamente nosotros queremos darle. Por otro lado, en la situación particular de la Universidad Simón Bolívar, nosotros tenemos programas muy cargados, con una cantidad de contenidos extraordinarios.
elegir qué dar, elegir qué no dar, no estoy seguro de que pueda ser algo optativo, porque incluso dentro de la libertad de cátedra de la que todos disfrutamos, siempre sentimos, ¿no?, el remordimiento de que no di el programa tal cual está establecido. Y se supone que ese es el contrato que está de alguna manera fijando nuestra relación con los estudiantes. Pero por el otro lado me preocupa el estudiante. Es posible que los estemos saturando de contenido. Yo nunca le había mandado tantos videos, cosas que leer a mis estudiantes como en estas 6 semanas, lo peor del caso es que lo estamos haciendo en 6, sí. ¿Ok? Pero el estudiante sigue en su mismo rol, de que es un receptor de información, y más allá de la imposibilidad, dadas las dificultades de comunicación que podamos tener por todo el problema, ¿no?, de transmisión de información aquí en Venezuela, el uso del internet, a mí me cuesta un mundo lograr que los niños digan algo, se expresen, hagamos un foro, chat, por WhatsApp, díganme una opinión, qué piensan, eso en los temas en donde se presta. Imagínate en los temas realmente técnicos, donde hay ecuaciones, donde hay metodologías, donde hay que seguir una cantidad de pasos para modelar algo. Bueno, ahí sí es verdad que siento que estoy hablando con la pantalla. ¿Qué crees tú que podemos hacer como para poder manejar esas 3 situaciones que te estoy planteando? Gracias. No, gracias, Natalia. Además, aprovecho para saludarte. Me da mucho gusto que estés por aquí. Tienes toda la razón. Son muchísimas preguntas las que tenemos. Tú hablabas de las presentaciones y de la oportunidad. Siempre pasa. Ah, no, pero es que pasa que es que tú eres arquitecto y entonces tú haces las cosas bonitas. Pues, no. Entonces, cuando yo digo que no es eso y que todos podemos hacerlo, te lo voy a decir en serio. Vamos a ver. ¿Qué sucede con una pantalla? La pantalla tiene una dimensión y tú colocas un texto o colocas un párrafo completo. Si tú, como profesora, decides que hay una palabra clave sobre la cual quieres elaborar, yo nunca olvido las presentaciones de Steve Jobs. Nunca las olvido ni las olvidaré. Steve Jobs, año a año, hacía las presentaciones de los nuevos dispositivos. Él estaba delante y una pantalla gigante atrás de él con una sola palabra. Sobre esa palabra elaboraba todo su discurso. Y yo decía, se lo sabe, pero es que además, ¡qué maravilla! ¿Qué hacía con el público? El público se debatía entre leer la palabra que estaba elaborándose en la mente de cada uno de ellos y escucharlo. Con un solo texto, porque siempre se dice que el mismo texto, ustedes están leyendo Economía de la Atención, mira, vamos a hacer un ejercicio rapidito. Economía de la Atención tiene 3 escalas distintas en ese texto. Marginalmente está mi nombre, submarginalmente está la división, y lo más grande es Economía de la Atención. Esas son decisiones que hago yo, y que haces tú, y que hace cualquiera de nosotros. ¿Qué es lo principal? ¿Todo tiene que gritar de la misma manera? No. ¿Todo es importante? No. Miren, cuando tú escuchas a los estudiantes, tú dices, no, ¿cuánto tengo que aprender? Hay cosas que a pesar incluso de nosotros mismos, ellos van a buscarlas, porque además no se las diste. No puedes considerar como profesor que le vas a dar todo. No es así. Eso era antes. ¿Cuándo? Hace 20, 30 años, cuando el conocimiento completo lo tenía yo, que era el profesor y que había acumulado una serie de conocimiento, lo dije además en otra ponencia. Y entonces dependía de mí que me pusiera delante de él y hacía, tú sabes, como una transmisión visual y cognitiva sobre lo que estaba pasando en aquel momento. Eso cambió, porque además el profesor comienza a tener otros roles y que a lo mejor tendremos que armar en otro espacio y entrar todos los profesores quizás de la Universidad Simón Bolívar y los que quieran participar para hablar de todas estas cosas, Natalie. Es decir, el rol del profesor cambió, mutó, nunca desaparece, pero en este momento es ese tutor y ese guía donde sencillamente insinúa cuál es la ruta y la traza, y no es el listado de videos. Estoy segura, Natalie, que por más interesantes que hayan sido esos videos, no todos los vieron, pero seguramente había 1 o 2 que son fundamentales
en la estructura de lo que tú necesitabas y sobre esa base poder construir otras cosas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si tú me lo preguntas, y esto va a quedar grabado, y yo lo voy a decir porque además lo he dicho siempre, que la universidad está obligado. Cada vez que me entrevistaban, yo siempre decía, es que están pasando dos cosas. El país se está derrumbando y la universidad también. Entonces, como las dos cosas están pasando a la vez, la universidad tiene que de alguna manera cambiar su modelo. Ahora están pasando tres cosas. Está pasando que el país se cae a pedazos, que la universidad se cae a pedazos por el modelo, y está el COVID. No tenemos otra opción, sino de replantear cuál es realmente la dinámica educativa en este momento. ¿Qué pasa con el espacio educativo? ¿Qué pasa con el estudiante? Porque si no vamos a quedar fuera de juego. Van a terminar por desaparecer instituciones que tienen más de 600 años. ¿Por qué? Porque sencillamente tenemos que revisar qué es lo que se necesita en el hoy, esos programas ágiles, tú acotabas un programa. Si tú me lo preguntas, los programas tienen que ser revisados todos, pero no los de la universidad nuestra, los de todas las universidades del planeta, porque no estamos seguros que realmente estamos haciendo las cosas. La universidad tiene que dar el conocimiento básico y las competencias básicas, esa cultura básica, ese soporte básico, y lo demás empieza a construirse según las necesidades del estudiante. Entonces no importa que dejes de darle cosas a él, no importa que lo satures, realmente habrá una estructura mínima según la experiencia que provoques, que el estudiante te prestará mayor o menor atención. ¿Cómo hacer para llamar la atención? Vuelvo otra vez a decirlo. Queremos ahora hacer todas sesiones síncronas en Zoom, y entonces a las 3 de la tarde, de 3 a 5, te quiero ver ahí. ¿Te quiero ver ahí para qué? Si ni siquiera te voy a dejar levantar la mano. Y entonces se me va 1 hora 45, me escuchan, todos me escuchan, están ahí, me escuchan, tú me escuchas, no, yo no te escucho, no. Si yo puedo grabar ese mismo video, te lo paso incluso por WhatsApp, lo ves cuando puedes, cuando quieres, y genera una estrategia sobre ese video. Entonces, es el uso de la tecnología, lo que le decía César, lo que le decía, y les digo a todos ustedes, la tecnología está de moda, pero ¿quién ha dicho que todas las sesiones tienen que ser síncronas? Vamos a revisar los programas, vamos a depurarlos, y yo estoy segura que vamos a tener otro tipo de educación. Entonces, hay posibilidades, vamos a generar, esto me hace saber, Mara, Natalí, Alicia, César, que tenemos que tener espacios, esto sí síncrono, para generar toda esta movida, porque hay una gran invisibilidad que tenemos en las instituciones, donde solamente se oyen algunos y otros nunca se escuchan. Entonces es importante que esto se dé. Y me encanta de verdad la participación, y gracias, Natalí, y gracias. Yolitza tiene la palabra. Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Escuchamos, sí. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Encantadísima. Igualmente. Intervención es con respecto, en mi caso, a la experiencia con bachillerato. Yo estoy jubilada en estos momentos, y en este tiempo de la pandemia, varios chicos se me acercaron para que yo los apoyara, los asesorara en sus actividades que les enviaban por internet. Y realmente observé con mucha preocupación, por supuesto, esta situación, sobre todo a los profesores de bachillerato, los tomó de sorpresa, porque no era lo que estaba en el momento, y realmente muchos profesores, pienso yo, que lo hicieron como para cumplir un programa, entonces mandaban, por supuesto, mucha información a los chicos, como ya hemos venido comentando, pero además de eso, una de mis preocupaciones, y es mi observación, era que realmente no estaba coherente con lo que corresponde a la asignatura, por lo menos en mi experiencia y de acuerdo a mi experiencia. Entonces habían cosas como que, bueno, simplemente les mando como por cumplir, como para que el muchacho esté ocupado, si es posible, todo el día. Entonces, una de mis observaciones realmente es que, oye, realmente esto tomó a los profesores, o nos tomó, me incluyo, para improvisar. Lo que hizo el profesor fue improvisar. Y, oye, hay que ver cómo se organiza eso, porque sin tomar en cuenta todo el tema del problemática de la internet,
de la problemática de conectarnos, de si tenemos o no tenemos las tecnologías adecuadas. Pero independientemente de eso, hubo mucho estrés con el estudiante para que cumpliera una serie de cosas simplemente por cumplir. Es mi opinión, pues lo que yo observé con esos chicos que pude atender en ese momento. Es eso lo que quería comentar. Claro. Yelitza, mil gracias primero por estar aquí. Me encanta que esté gente de la escuela y que esa fue una problemática, bueno, los que tienen hijos y que están en este intercambio se pueden dar cuenta. Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el cambio fundamental con el tema de línea? Es que el estudiante pierde la estructura de la agenda que llevaba presencialmente. Es decir, el colegio es de lunes a viernes, el lunes estoy con la profesora tal, el martes no sé cuánto, en la universidad pasa exactamente lo mismo, de 3 a 4 tengo al profesor tal. De manera que lo único, el uno que sí debimos hacer es generar un orden. Y si ustedes me preguntan, el mismo calendar de Google, el calendar de Google, simplemente es la única, esa captura de pantalla, se la envían al estudiante y dentro de esos cuadritos simplemente está un link directamente al recurso o a la actividad que van a hacer. Lo único que necesitan ellos es saber en el día cómo me voy a estructurar. Con la escuela pasó exactamente. Entonces, los padres que son, el padre, fíjense ustedes lo que está pasando ahorita con esto del COVID, a los padres más nunca vas a poder sacarlo de la dinámica. Inicialmente el padre no formaba parte de las decisiones escolares, ni siquiera de la universidad. Entraba eventualmente. Ahora lo hiciste partícipe. Quiere decir que además esas tareas las tenían que hacer con los padres y representantes, más nunca lo va a dejar fuera. Eso no tiene vuelta atrás. Entonces esa dinámica empieza a cambiar. Y obligaste al padre a que esa estructura que tú no tenías como profesor, se la diera a él. Entonces, y lo saturaste de contenido. Los saturaste de contenido, de la mañana a la noche porque teníamos que tenerlos ocupados. Eso vuelve a tener el problema de la economía de la atención. 18.000 videos que son importantes, te voy a mandar para que los veas. Y el estudiante al final del día a lo mejor no se lo pregunta, pero yo se lo voy a preguntar por ustedes. ¿Para qué tengo que ver 18 videos, profesor o profesora? ¿Qué hay ahí? Entonces es hacer la revisión realmente es este recurso, porque además todo está, lo que queremos es desarrollar competencias, y siempre lo he dicho, una competencia es un músculo que se desarrolla, y el músculo es algo que hace, yo tengo que hacer esto muchas veces para desarrollar este músculo. Entonces, ¿cómo desarrollo ese músculo? ¿Con un recurso? ¿Con dos? Y hay una tarea asociada. Tienen que hacer síntesis. Pero no ustedes, hay recursos incluso que están disponibles. Entonces, lo único que yo les digo es que revisen antes de saturar al estudiante, capten la atención del recurso que realmente es fundamental y alrededor de eso, todo lo colateral son sugerencias. Yo nunca le digo a un estudiante, usted tiene que ver esto, no. Yo tengo un título que dice, se sugiere revisar esto, se sugiere revisar, porque las actividades irán dedicadas a eso. Entonces se trata de empezar a saber por qué está el profesor. El profesor no está para cargarlo, no, el profesor está como guía para que además atienda personalmente una problemática que pueda tener el estudiante sobre un contenido que le he dado yo o que él ha buscado simplemente. Mara. Gracias, Mariela. ¿Cómo vamos de tiempo, Mara? ¿Cómo vamos? No, el tiempo es el que tú desees y el que deseen los participantes. Aquí no hay límite de tiempo, ¿ok? Okay. De hecho, voy a leer una cantidad de preguntas que están pendientes aquí, un poco para ir interactuando. Si hay alguien con derecho a palabra, Carlos me lo dice ahorita, pero vamos a leer un poco de preguntas, ¿ok? Mary George dice, ¿y cómo vamos a saber cuál es el interés de cada estudiante para en base a eso planificar las clases que vamos a ofrecer y que ellos puedan prestar atención? Claro, buenísima pregunta, claro. Bueno, tú sabes el target. Se supone que si tú eres profesor y sabes el target con el que estás trabajando, si hablamos de la evolución generacional, hoy, aquellos niños que nacieron en el 2010, que son la generación Touch,
sabemos exactamente que además tienen una capacidad de atención mínima, que tienen los anteriores, la generación anterior, sabemos por supuesto que ellos tienen una atención mínima de 8 segundos. Entonces, ¿cómo capto? Yo lo decía en el video, ¿cómo puedo ser atractivo en la manera de introducir un tema o introducir una imagen que pueda captar la información? Yo recuerdo, nunca se me olvida, y esto es algo que les voy a decir, había un profesor de arquitectura que había hecho un video maravilloso y había puesto de fondo musical una imagen, un sonido espectacular. Y recuerdo un profesor que dijo que el sonido que venía de fondo era un ruido y que no permitía al estudiante. Bueno, había un desconocimiento completamente cuando sabemos que nuestros estudiantes son multitasking, multiprocessing. Pero yo decía, ese era un sonido que tenía que ver con la generación de esos estudiantes. Si hubiese puesto la misma clase, que era geometría descriptiva, con un paso doble o un bolero por detrás, ustedes me dirían si captaba o no captaba la atención del estudiante. Entonces, ¿cómo hacemos para captar? Ustedes conocen el target. Es fundamental la pregunta que me están haciendo. Por supuesto, tengo que trabajar, es para ellos. Y usted es el único que puede conocer a sus estudiantes. ¿Alguna otra, Mara? Sí, alguna, y tienes 21. Mimo, un comentario. ¿Puedo compartir mi experiencia en este periodo especial, donde además del Google Classroom me comunicaba por Twitter y WhatsApp y Meet para debatir los temas? Dicho por ello, fue interesante, desde mi óptica también. La dedicación fue mayor, con más exigencia, pero sin duda usábamos las redes. Hay que resignificar las formas. Muy bien. Excelente, qué bueno. Experiencias positivas, qué bueno. Estoy segura que hay muchísimas experiencias como la de Mimo, seguro. Bien, Ilich García, buenas tardes, una consulta. Más que modelar una economía de la atención, ¿no sería más bien buscar la manera de optimizar dicha economía de la atención? ¿Me la puedes volver a repetir, por favor? Sí. Más que modelar una economía de la atención, ¿no sería más bien buscar la manera de optimizar dicha economía de la atención? Bueno, más que modelarla es optimizarla. Bueno, sí, bueno, pero es que modelarla, cuando yo dije modelarla era porque me iba a quedar, iba a hablar muy poco, iba a dejar que ustedes hablaran. Optimizar realmente es la misma, si estamos hablando de tiempo, de espacio, de espacio en pantalla, la optimización de alguna manera es la economía que haga, ¿no? ¿Sí? Vale. Buenas tardes, Irelis Valdivio. Habrá que implementar una comisión en cada universidad y a nivel nacional que hagan un estudio sobre ello. Horas crédito, horas de tarima, horas de preparación, tanto para el estudiante como para el profesor. Algo así como cuando la Unión Europea hizo lo propio para el establecimiento de los STS, créditos europeos, por ejemplo. Claro, Irelis, tienes razón, lo hemos conversado, además saludos para ti. Hay una gran preocupación, además ella lo ha expresado y tiene toda la razón. Hay dije que esto es bidireccional, es decir, es quien genera información y cuánto consume generarla y el otro que la está consumiendo simplemente, ¿no? Entonces, por supuesto, ahí van las métricas que Alicia de alguna manera también a las que ella llamaba, ¿no? No solamente la gestión de la calidad, sino la gestión de la producción de esta nueva estrategia. Que por cierto, y siempre lo digo, no es inventar nuevo. Estamos diciendo que con lo que tenemos podemos realmente ver qué es lo que se tiene que hacer. Ojo, y el trabajo incluso es menor, porque no estamos diciendo quito todo y tengo que empezar desde cero. No, tengo simplemente que descubrir, quitarle peso a lo que ya yo estoy haciendo y asumir el rol que me toca asumir, ¿ok? Básicamente, estoy de acuerdo, Irelis. Claro que sí, ese es un gran trabajo que tenemos las instituciones de educación superior, por supuesto que sí. Xiomara García, excelente exposición y diferente a los temas vistos. Pude ver su video y con esta presentación complementa el modelo emergente, informativo, comunicativo y económico. ¿Cuáles pueden ser las competencias del estudiante y del profesor para integrarse a la Big Data que nos ofrece la globalización para ser selectivo en la información y genere valor para la enseñanza y aprendizaje?
Bueno, imagínate tú. Yo cuando hablaba de que ha cambiado y ha evolucionado y esta sociedad 4.0 son distintas competencias, me llama mucho la atención porque el estudiante cada vez más, tenemos una matrícula que ha descendido no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Eso es un indicador fortísimo para entender que las necesidades del estudiante están en otros lados. Nadie quiere pasar 5 años para que le den un cartón o ir a Oxford, a Harvard, a MIT, a pagar $100,000 para obtener después de 5 años un cartoncito que dice yo soy ingeniero de computación. Olvídense. Los estudios están diciendo que ya no es eso lo que quieren. ¿Por qué? Porque los estudiantes en el primer año de cualquier carrera ya están probando, ya están metidos en el mercado laboral, están midiendo y tuneando cuáles son las competencias que son necesarias, están haciendo ya dinero y dicen, no voy a esperar 5 años para ingresar a los 23, 24, 25 años a un mercado laboral cuando estoy obsoleto. Las grandes corporaciones, cada vez que tú llegas y recibes a un estudiante, le dices, sí, ajá, dice, yo vengo de la universidad tal y mi promedio fue tal, no. Y el que lo entrevista le está diciendo, yo no le pregunté cuál fue su promedio, no. Dígame usted qué hizo además de estudiar en su universidad. Es decir, comienza a emerger la necesidad de fórmulas SAE, por ejemplo, en nuestra universidad, de los grupos estables que están haciendo otras cosas en paralelo a sus estudios formales. Entonces, cuando me hablan del Big Data, bueno, por supuesto, hoy en día lo dije, la evolución de estos algoritmos que son predictivos y que de alguna manera me permiten interactuar. Cuando yo interactúo incluso y converso, no sé si es un algoritmo. Hoy en la educación se están generando bots, donde a partir de esto socrático, de esa pregunta socrática, sencillamente el estudiante debe responder vinculado a un contenido y como ese bot está vinculado al Big Data, se hace cada vez más inteligente porque cada vez que responde va a un cúmulo de datos que hace más inteligente ese algoritmo. En eso estamos. Entonces, si en eso estamos, y ese es el panorama que tenemos, ¿cómo yo, profesor, estoy anclado todavía en el siglo, ya no digo el pasado, por favor? Entonces, ¿cómo? No es que el algoritmo va a sustituir al profesor, no, eso no va a suceder, pero el algoritmo es una interfaz ya, de alguna manera, entre el estudiante y cierto conocimiento. Entonces, ¿cómo eso comenzamos a convertirlo? ¿Por qué el estudiante está demandando otro tipo de competencias? ¿Por qué? Entonces, yo tengo que saber exactamente, como institución de educación superior, dónde está el foco fundamental, cómo se traslada. Señores, esta es la problemática de siempre. Las estructuras paquidérmicas de cualquier institución de educación superior no permiten de todo lo que estamos hablando. Pero no lo digo yo. Están en todos los informes, en este instante todos los informes. Revisen un artículo que salió ayer incluso en El País, España, para que ustedes vean cuál es la problemática que tiene la educación superior, porque no ha sido tan ágil. Entonces nos estamos quedando sin matrícula de estudiantes. Y nos estamos quedando sin matrícula de estudiantes y dicen que no quieren porque es que tienen que trabajar. No, nos estamos quedando porque seguramente las propuestas no son... no están vinculadas a las reales necesidades porque no hemos sabido responder, pero no es un problema nuestro Venezuela, es un problema, repito, del planeta. Y en eso estamos, tenemos que correr. Bien, pidió la palabra César Méndez y luego Natalie y después sigo leyendo las preguntas, vamos en orden. Carlos, ¿le puedes dar el micrófono a César? A César le contesté, ¿no? No, César Méndez pidió la palabra otra vez. Ah, ok. O yo estoy equivocada. A lo mejor no. Cierto, es probable que fue antes, ¿sí? Y yo lo estoy leyendo ahorita porque está por debajo. Disculpen, no. Entonces sigo leyendo las preguntas que no había entendido. Ya, ok. Sujei Pérez. ¿Esta economía de la atención derivará en una reducción de la cantidad de asignaturas en los planes de estudio? Interesante. Hola, Sujei. Saludos. Bueno, es probable. Si la revisión de todo el programa se decide y efectivamente que hay asignaturas que no tienen sentido,
que son accesorias o pueden ser complementarias, pueden estar en otra estructura. Definitivamente estoy de acuerdo, la economía de la atención pasa también por ahí, pero es que toca todo, es una revisión completa, Sujei. Bien, Alicia Villamizar hace un comentario. Muchas gracias, ensayo y error. Así ha alcanzado siempre la ciencia, avanzado siempre la ciencia. Gracias. Bien. Alicia. Mimo dice, excelente propuesta, yo voy en esa línea. Vamos con Alicia Villamizar. César tiene mucha razón y es una de mis aprensiones. ¿Cómo discernir entre información y conocimiento? Tendremos que discutir mucho sobre este aspecto que a mi entender es medular. Bueno, la información es información, son datos. El conocimiento equivale a un procesamiento cognitivo que de alguna manera incorporas, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre información y conocimiento. María, pienso es importante innovar en estos momentos, aplicar herramientas, buscar soluciones para llevar un aprendizaje significativo y sacar a flote nuestra universidad con el uso de las tecnologías. No tenemos otra salida, no tenemos otra, no por ahora. Voy a leer un comentario más y Alicia pidió la palabra. Mientras tanto sigo leyendo y le damos la palabra a Alicia en un ratito. Dima Román, de la economía de la atención a la economía de la intención. No debemos conformarnos con llamar la atención, sino trabajar la calidad del contenido en su justa medida que le permita al estudiante enfocarse en los objetivos básicos que se persiguen y no divagar en el universo informativo. Excelente, Dimas, excelente, muy bien. No lo hubiera dicho mejor yo. Muy bien, excelente. Alicia, apenas estamos trabajando con la docencia y en particular de las asignaturas teóricas, los laboratorios y salidas de campo. Aun cuando pueden ser animadas con programas especiales, no hay sustituto. No hemos abordado la investigación y la extensión. En esta etapa de la pandemia se impone totalmente la virtualidad. Cuando ésta se relaje, tendremos un mix entre virtualidad y presencialidad. Seguro, seguro. Vamos a un esquema híbrido y eso no tengo ninguna duda, suficientemente bien estructurado. Porque antes era opcional. Es decir, si tú querías tener algo virtual, pues nadie te decía que no, ni nadie te decía que sí. Ahora ya es una obligación que realmente ese esquema, porque ya lo estamos probando. Y seguramente para septiembre venga un poco más. Y no sabemos si esto continúa en el 2021. Entonces tenemos que ir contrarreloj, proyectando a un esquema que cuando esa normalidad seguramente va a ser híbrida. Y por supuesto, normalidad híbrida y distinta con respecto a los espacios físicos de cualquier institución. Sigo leyendo entonces. Mimo, también hay que formar a los empleados y motivarlos al uso de las tecnologías. Esa cultura de trabajar presencialmente y ahora por TDD también es un reto. Mira, y con esto, porque también no los voy a tener aquí toda la tarde, y con esto concluyo, y podemos hacer un espacio de esto cuando ustedes quieran, y realmente traemos opiniones de otras personas para que nutran la conversación. Fíjense, hay tres cosas fundamentales en las cuales es recurrente Esto nos tomó de sorpresa, pero una de las primeras cosas era que entendíamos que la formación profesoral no había sido una política institucional, no de nuestra universidad, sino de todas las universidades del planeta. Es decir, sí, formamos a nuestros profesores, pero ha debido ser una política institucional, y siempre repito, no manejo instrumental de la tecnología, sino manejo de los criterios, cómo se administra un curso en línea y a distancia. Eso es lo primero. Lo segundo, era importante, es que los programas tenían que ser revisados en el tiempo, es decir, no esperar 20 años para revisar un programa. Y el tercero y fundamental, yo tengo que saber quiénes son mis estudiantes y quiénes son los profesores y qué necesidades necesitan. Y qué necesidades, tienen. Por ejemplo, si yo quiero un esquema de esta naturaleza, yo tengo que proveer una infraestructura tecnológica mínima para un profesor y para un estudiante. Nadie ha dicho que no, pero de la mano de esto tienen que venir políticas gubernamentales. ¿Cómo es eso de que me dices, pues ahora la casa es tu colegio y es tu universidad y sencillamente tú no generas
un marco de una política gubernamental donde realmente, como han hecho otros países, no estoy hablando de países desarrollados, estamos hablando de países de nuestra región, donde inmediatamente han actuado, pero vienen actuando ya 12, 13 años, estamos hablando de Chile, Costa Rica, donde trabajaron la inclusión digital desde hace mucho y que los tomó de otra manera. Entonces nosotros, esto tiene que venir acompañado de un programa que tenga que ver, que acompañe al profesor en su formación, en la infraestructura tecnológica, en la calidad que tiene que tener un profesor y además el estudiante. Si tú me dices en este momento, nosotros no tenemos ni comedores ni transporte, bueno, porque esos recursos no se le dan a los estudiantes para que tengan una infraestructura tecnológica. Y del mismo modo con nuestros profesores y del mismo modo con nuestros administrativos. Muchos de nuestros administrativos no pueden ayudarnos sencillamente porque no tienen conectividad, porque no tienen infraestructura tecnológica y etcétera. Entonces, hay un marco detrás de todo esto. Es decir, hablar de economía de la atención es un punto dentro de toda esta gran balsa de realidades, que la realidad, por supuesto, superó a la ficción, no hay ninguna duda. Entonces, tenemos que trabajar hacia eso. Y escuchen, y si no lo dan, pues nosotros tenemos que proveerlo, porque estamos claros que para que esto tenga sentido y haga sentido en un futuro inmediato, tenemos que cuidar, por supuesto, todo el marco que significa lo que se necesita para que esto pueda ser operativo. No lo sé, Mara, si estamos concluyendo ya. A ver, bueno, según me dice Carlos, ya va un segundito, porque me dice, hay 2 personas esperando la palabra. ¿Cuántas? 2 personas. Por favor, con mucho gusto. Creo que sí, porque me lo acaba de escribir ahorita, ¿no? Carlos, dale la palabra y termino después de leer las preguntas que faltan, ¿sí? Hay unas cuantas preguntas o comentarios más que puedo leer rapidito, pero vamos a dar la palabra primero, ¿ok? Mucho gusto, sí. Carlos. Hola. Aquí está Juan Carlos Sánchez, bienvenido. A ver. Muchas gracias. Bueno, las explicaciones que nos vino dando la profesora son acertadas y hemos visto que existen falencias, primero gubernamentales, ¿no? Porque no tenemos infraestructura tecnológica y que eso ha venido acompañando con falta de preparación. Entonces, desde ahí mi inquietud es la siguiente. Hemos identificado que existe un problema en cuanto a la abundancia de información, una problemática en la atención del estudiante, pero para generar nuevas estrategias de educación a distancia, estamos analizando las competencias del docente. Especialmente estoy hablando de las competencias digitales. ¿No será que existe también una autocomplacencia de los profesores? A veces esta palabra no les gusta mucho a los profesores, ¿no? Es medio complejo, ¿sí? Hemos analizado las formas de comunicar esta información entre la generación Baby Boomer y la generación X, que son profesores arriba de los 30 años, frente a generaciones Y y Z, ¿sí? Que tienen otra forma de pensar, otra forma de entender, otra forma de aprender, otra forma de llegar al aprendizaje. Yo tengo un hijo de la universidad, ¿sí? Que estudia matemáticas escuchando rock, con un video, y tienen una capacidad. Yo me sorprendo por la capacidad que ellos tienen. Ellos son nativos digitales y tienen otra forma de comprender. Y si un profesor que no comprende esa forma de aprender, si le hace apagar el video, le hace que no escuche la música, posiblemente esta persona se desconcentre. ¿No será que estamos yendo también por una falta de esa forma de comprender a las nuevas generaciones? Esa es mi inquietud. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Mariela, ¿tienes algún comentario? Sí, claro, Juan Carlos. Primero agradecerte la observación y consideración que has hecho. Estás completamente clarísimo en la realidad que estamos viviendo. En otro espacio dije que, vamos a ver, inicialmente, hace 20 años, 15, 10, hoy todavía lo vemos, el profesor se sube en una tarima a hablarle a los estudiantes desde arriba. Con esto que está sucediendo, cada día más está homologada el nivel del profesor y el estudiante, porque eso a lo que tú apuntas es que el profesor es el experto en contenido y el estudiante está ahí simplemente como un receptor. Hoy estamos viendo
que pasa algo interesantísimo. Cuando estoy dando clases, un estudiante me dice, profe, mire, si lo hace por aquí, resulta, y usted no conoce esta aplicación que puede utilizar. Bueno, señores, estamos realmente igualados. Es verdad que el estudiante no sabe lo que sabe el profesor, pero es verdad que el profesor no sabe lo que sabe el estudiante. Digo, a nivel generacional, digo en el manejo de las tecnologías. Entonces es un espectáculo lo que está sucediendo. Lo que pasa es que no lo escribimos como tal, no lo documentamos, pero realmente se ha bajado del pedestal el profesor y está interactuando nivel a nivel, porque escuchen lo que les voy a decir. El estudiante tiene acceso a toda la información que conoce el profesor y puede acceder a ella incluso a pesar del profesor. Y esto que es duro lo que estoy diciendo, el profesor es interesantísimo porque empieza a negociar con el estudiante contenidos para realmente generar un conocimiento. Pero que no se le olvide al profesor que el profesor es un mediador. Entonces, si no entendemos que el estudiante no importa la edad que tenga, nosotros vamos a estar siempre, porque generacionalmente vamos a estar por debajo y ellos saben algo que nosotros no sabemos, pero ellos no saben algo que nosotros sí sabemos. En fin, lo que quiero decir con esto es que nos vamos a encontrar siempre. No va a desaparecer el profesor con esa experiencia que tiene. No va a desaparecer, al contrario, para nosotros es un valor agregado, pero ese profesor tiene que estar clarísimo de que está igualado en cierto nivel con el estudiante. Entonces, claro que tenemos que seguir insistiendo en la formación de esos profesores, pero en el entendido de lo que les estoy diciendo, que no tengo toda la supremacía como profesor solamente por ser profesor y que tampoco el estudiante, es decir, yo lo sé todo, y el estudiante no sabe nada. No, cuando lleguemos realmente a saber que hay un equilibrio, podemos entonces a comenzar. Miren, nosotros en este momento estamos tomando ciertas decisiones donde el estudiante puede ayudar al profesor a incorporarse en este tipo de modelo. Eso era impensable. Era impensable cuando antes era el estudiante que estaba pasivamente esperando que el profesor resolviera todo y cuando tuviera todo resuelto, entonces nos llamaba. Oye, es verdad que están cambiando las cosas. Miren, lo único que pedimos aquí es que todos estemos atentos a los patrones de cambio. Más nada, porque en función de eso podemos entonces responder. Gracias, Juan Carlos, gracias. Gracias, Mariela. Hay otra persona que pidió la palabra. Carlos, ¿le puedes dar la palabra? Dijiste que eran dos, pero no veo a la segunda. A lo mejor hay alguna consulta por chat. Sí, hay mientras tanto, porque no veo la segunda persona. Bueno, vamos a esperar que Carlos se la dé mientras voy leyendo, ¿no? Alicia comenta, Mariela dice, tampoco puede ser cuando cada quien pueda, porque todos tienen su timing, y la universidad no es solo docencia, lo administrativo tiene su rigidez natural. Así es, Alicia, por supuesto. César Méndez, completamente de acuerdo con la profesora Alicia, lo administrativo es muy rígido. Okay. Sandra Ornés comenta, hay que enfocarse en las competencias que se desean desarrollar en los estudiantes y a partir de allí seleccionar el contenido a compartir. La sincronicidad debe ser concebido para debatir, no para leer una presentación. Exactamente, muy bien, excelente, eso es. Muy bien, Sandra, saludos. Bien, Ireli, lo administrativo también debe ser revisado. La burocracia fue montado bajo un sistema político-económico que ya no aplica. Debemos pasar de elefante a caballo y a gacela. A través de la ley de simplificación de trámites administrativos en su gobierno, tenemos el marco jurídico para arrancar. Completamente de acuerdo, por supuesto. Ya ven ustedes todos los cambios que tenemos que hacer. Exactamente. Ya están identificados. Excelente. Muy de acuerdo con Sandra, dice Alicia Villamizar, las sesiones sincrónicas son para debatir sobre los contenidos previamente informados a los estudiantes.
Muy bien. Y debaten sería la oportunidad para redimensionar y compaginar las relaciones académicas con las administrativas. Esa es otra persona que debate. Muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo con las sesiones sincrónicas. Sincrónica. Debe haber un problema de palabra y de transcripción, ¿no? Debe ser sincrónicas, y a lo mejor el corrector se lo cambió, porque sabe que el corrector es muy traicionero, ¿no? Sí. Son para discutir los contenidos, lo demás debe ser asincrónico, correcto. Voy a volverlo a leer. Estoy de acuerdo con que las sesiones sincrónicas son para discutir los contenidos, lo demás debe ser asincrónico. Ok. De María, para todos, para poder generar un aprendizaje significativo mediante las tecnologías de información y comunicación, es necesario romper con esquemas tradicionales. Los recursos tecnológicos permiten introducir elementos novedosos en el proceso educativo, logrando un cambio o transformación de la praxis educativa. Cabe preguntarse si dichos recursos se están usando como simples elementos de la tecnología o bien si se les está dando alguna perspectiva pedagógica. Claro, claro, estoy de acuerdo. Esa es la revisión que tenemos que hacer, exactamente. Es decir, un recurso, todos tenemos un canal en YouTube y tenemos contenidos allí. Esos son recursos, simples recursos. ¿Qué le da sentido al aprendizaje? ¿Qué le da sentido? La estructura pedagógica y la estrategia pedagógica que yo tenga detrás de eso. Es decir, ¿qué tiene que hacer el estudiante con ese recurso vinculado a una actividad que luego voy a evaluar o valorar para realmente ver si esa competencia se desarrolló? Más nada. Porque si no, los recursos están como simple información. Tú los haces conocimiento, ahora sí hablando con Alicia, esa simple información los haces conocimiento cuando lo estructuras a través de una estrategia y sencillamente hay un cambio cognitivo a favor de una actividad que generó el profesor para el estudiante. Bien. Sí. Vitelio de El Salvador. En mi universidad se respetaron los horarios de clase y eso nos funcionó. De manera asincrónica las clases grabadas, 25 minutos máximo. Se les enviaba una semana antes y en las clases sincrónicas, discusión en aquellos puntos que me permitieran evidenciar las competencias que pretendían desarrollar. Es importante decir que implicó un diagnóstico y una planificación y formación de los facilitadores y a la base una estructura tecnológica. Bueno, fíjate, saludos, Salvador, saludos. Fíjense, No, él se llama Vitelio, de El Salvador es el país. Ajá, Vitelio, sí, del Salvador, sí. Ah, okay. Cuando hablamos de uno de los grandes problemas que todos estamos a favor de la inclusión. Esto es un problema, otra vez, mundial, ¿no? Todos a favor de la inclusión y todo el mundo quiere ser súper inclusivo, pero pecamos todos de querer cortar a todo el mundo por la misma medida. Ese es el primer error. Es decir, ¿cómo es que lo que me está diciendo Vitelio, es decir, esto de decir que cada video, cada recurso tiene que tener tantos minutos y entonces todo el mundo... Cuando hablé de la TUR, hablé de que en el tema global siempre tenemos que no poder perder de vista lo local. Todos los casos son distintos. Por eso es que el profesor necesita un margen de maniobra, por eso tenemos que insistir en la formación del profesor. Si usted le pone unas cadenas al profesor y usted le dice, y ahora va a hacerlo de esta manera, bueno, no hemos aprendido nada, Nosotros lo que queremos es que el profesor tenga suficiente conocimiento y las competencias desarrolladas, alfabetizaciones digitales, criterios pedagógicos, estructura, que sepa exactamente cuáles son los tipos de evaluación, cuándo se aplican, por qué está así, por qué está no, cuáles son las mejores prácticas. Y en función del curso que le toque, adecúa esas estrategias a ese curso. Entonces, lo que dice Vitelio, dice, y no funcionó. Claro que no funcionó, Vitelio. No, él dijo, nos funcionó, no. Perdón, que nos funcionó. Disculpa, Vitelio. Si le funcionó, bueno, perfecto. Disculpa. Yo lo que creo es que es importante que de todas maneras no se homologue
los procedimientos, porque no sabemos a ciencia cierta. A lo mejor sí tienes un orden, hay un orden supra que sí tenemos que llevar, pero hay algo a nivel de asignatura que tiene que tener cierta flexibilidad. Entiendo que los procesos tienen que estar normalizados y eso es así, pero el modelo hoy en día, con la diversidad de tecnologías, plataformas, potencialidades que hay, estrategias, tenemos que dejar al profesor que está formado saber exactamente cómo tratar y cómo llevar a un grupo de estudiantes a que logre los objetivos de la asignatura. ¿Me explico? No había entendido, nos funcionó. Entiendo sobre lo de los horarios. Claro, yo entiendo sobre los horarios. Bueno, eso son estructuras, eso está bien. Eso es el orden que yo decía al inicio que tenemos que llevar. Es decir, donde el estudiante sabe exactamente cómo considerar el orden en el planeamiento. Pero dentro de la estructura del curso, yo sugiero, es mi percepción, que haya flexibilidad mientras el profesor sepa cómo llevarla, la flexibilidad. Bien. Mila Pérez fue quien pidió la palabra, me acaban de informar. Mila, ¿estás por ahí? Sí, yo estoy por aquí. ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes, profesores. Le agradezco la oportunidad. Más que una pregunta, profesora Sato, tengo una inquietud. Yo soy profesora del área de informática, yo soy egresada de la UPEL y doy clases en la UPEL. También doy clases en un instituto tecnológico y allí me desenvuelvo, pero en el área de matemáticas. Yo hace poco culminé un trabajo de investigación que titulé las TIC como herramientas didácticas para la generación de conocimiento en educación universitaria. Una de las cuestiones que me di cuenta, y leyendo a muchos autores, es que nosotros estamos formando en este momento a estudiantes o ciudadanos para resolver problemas que todavía no sabemos que lo son, y para desenvolverse en trabajos que todavía no existen. Y, por ejemplo, eso que usted acaba de mencionar, que me parece muy importante, de que nosotros como docentes tenemos que tomar la actitud de que no las sabemos todas, porque en mi praxis, mis estudiantes también me han enseñado, yo les digo a ellos que yo no me las sé todas, y siempre les digo que piensen fuera de la caja y que me sorprendan. ¿Cuál es mi inquietud, profesora? Que en el área hay mucha resistencia con respecto a los colegas. O sea, ellos todavía no están convencidos de que la tecnología es un medio maravilloso para captar la atención de nuestros estudiantes. En el área de matemáticas, que es un poco complicado, yo casé la tecnología como profesora de informática a la matemática. Y con mi estudiante hicimos un trabajo hermosísimo porque ellos me decían, profesora, pero ¿para qué nos va a servir a nosotros la matemática? Entonces yo traté de enfocarla de una manera que ellos se dieran cuenta de que sí le va a servir en su vida cotidiana para resolver problemas reales. Y utilicé muchos videos, programas, por ejemplo, Excel, que muchos ignoran que con Excel se pueden hacer muchísimas cosas. Y fue una experiencia maravillosa, profesora, pero mi inquietud es esa, parecida a la que comentó el profesor Juan Carlos, de que hay mucha resistencia con respecto a los profesores que no están convencidos o le tienen miedo a la tecnología. Entonces, ¿cómo derrumbar estas barreras y estas estructuras paquidérmicas que usted mencionó en corto periodo de tiempo, a corto plazo? Porque la tecnología dejó rezagada a la educación. Muchas gracias, profesora. Buenas tardes y gracias por tu intervención. Sí, efectivamente tenemos una gran labor allí porque la resistencia, siempre vamos a tener resistencia. Recuerda que el cambio siempre ofrece un poco de resistencia. Quizás yo lo que sugiero para cualquier institución es que la gente que lleva la vocería, los que son los líderes del cambio, tienen que tener un discurso fácil, accesible. Siempre lo he dicho, hay gente muy interesada en seguir vendiendo que el uso de las tecnologías es más difícil de lo que es. Entonces, por supuesto que la gente tiene miedo porque exhibirse como una persona siempre que ha tenido una trayectoria, pues eso equivale al miedo. Ese es un trabajo que hay que hacer y repito, yo sugiero
que los líderes de cualquier organización que lleven la vocería sobre esto sencillamente modelen un cambio desde lo fácil, de lo sencillo, y formar y seguir formando y llevar de la mano a cada una de estas personas. Miren, cuando estas personas que ofrecen resistencia se vuelven en factores de cambio ellos mismos y líderes de cambio, bueno, se convierte absolutamente, hay ahí un cambio fundamental. Hay que seguir insistiendo y hay que seguir haciendo. Y con el ejemplo que tú haces en tu espacio es fundamental para que otros colegas tuyos vean lo que estás haciendo. No importa que en un momento determinado digan eso no sirve, no me gusta, no parece, lo siguen viendo por el rabillo del ojo y llega un momento donde hace clic y sencillamente se convierten y realmente entienden que la tecnología llegó para quedarse no ahora, sino desde hace mucho tiempo, y que son herramientas, sí, pueden ser, son que favorecen, que pueden favorecer, que no resuelven la educación, sino que favorecen los procesos educativos. Bien, gracias Mariela. Mire, les voy a pedir disculpas, pero la profesora Mariela tiene una reunión ahorita y vamos a tener que concluir, pero todavía quedan una cantidad enorme de comentarios en el chat. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como eso queda grabado, Mariela, si en el momento que tengas una oportunidad en la plataforma, en el foro, lo puedes revisar y hacer tus comentarios, ¿sí? Claro que sí. Con en mucho cuanto a ustedes, perdón Mariela, disculpa. Con mucho gusto, así lo haré. Gracias. Y con ustedes, bueno, si tienen interés en seguir discutiendo con el tema, están invitados a visitar el espacio de la profesora Mariela y empiezan a debatir con ella los temas, ¿ok? Lamentablemente sí ya tenemos que cerrar, ya es tarde, son las 6:30, tenemos 1:30 ya. Entonces, bueno, un poco los invito entonces al espacio y bueno, les recuerdo que ya lo que queda es un día. Mañana terminamos con las actividades de las conferencias en vivo, llamámoslo así, y luego recuerden que van a tener el espacio a su disposición hasta el 31 de julio, aunque muchos de los expositores pueden quizá interactuar con ustedes quizá hasta el 25, salvo algunos que dijeron que iban a estar hasta el 31. Entonces sugiero que aprovechen esta semana y este fin de semana para escribir todo lo que deseen, discutir en los foros y aprovechar el espacio antes de que cerremos el 25 y el 31. ¿Ok? Entonces, bueno, los invito. Ángel, que te manda saludos de República Dominicana, lo acabo de ver ahí. Yo te mando saludos en este momento, están saludando todos. Chao, Ángel. Entonces, un bueno. Un abrazo para todos. Un abrazo de parte de Mariela, y bueno, nos vemos mañana. Gracias, Mariela, a ti. Mañana nos vemos entonces con todo el tema financiero. Tenemos 2 ponencias y cerramos las actividades de conferencia en vivo. El sábado sí vamos a hacer las conclusiones, vamos a un debate de conclusiones para quien quiera participar y ya. Y después, bueno, seguimos con el espacio en la plataforma. Feliz tarde a todos, saludos y bueno, nosotros nos vemos mañana. Gracias Mariela a ti por todo el apoyo. Saludos a todos. Chao, mira Angelti ahí tan bella. Chao, Angelti. Feliz tarde. Adiós, adiós, adiós. Chao, Vitelio, cada uno de su país. Pues muy bien, muy lindo que por lo menos nos podemos ver de varios países. Un abrazo a todos. Cuídense mucho y hasta mañana. Adiós. Chao, Mariela.